Durante siglos, el miedo al anticristo ha sido una sombra proyectada sobre la imaginación colectiva. Una figura difusa, medio demonio, medio político, cuyas apariciones han sido anticipadas con histeria en cada crisis, en cada guerra, en cada nuevo avance tecnológico o ideológico que desafiaba el orden establecido. Pero al observar detenidamente la evolución del concepto, lo que emerge no es un ser maligno con cuernos y corona, sino una construcción cultural, moldeada por el miedo, por el poder y por la necesidad de señalar un enemigo absoluto. Un enemigo que siempre está al borde de emerger, pero nunca llega del todo. Un símbolo más útil cuanto más vago. Y quizá, el mayor truco del anticristo no ha sido esconderse, sino convencernos de que debíamos buscarlo en el lugar equivocado. Los textos bíblicos que mencionan al anticristo son escasos, y curiosamente, ambiguos. No está en el Apocalipsis de Juan, a pesar de lo que muchos creen. No aparece en las visiones de Daniel como tal, ni en las cartas de Pablo con nombre propio. Solo en las epístolas joánicas, particularmente en 1 de Juan 2:18, encontramos una referencia directa: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Aquí no hay mención de un ser único, mesiánico al revés o encarnación absoluta del mal. El anticristo es cualquiera que niegue la verdad de Cristo, su encarnación, su amor. Un título genérico. Una condición espiritual, no una identidad literal. Y sin embargo, esa lectura fue demasiado sutil para una teología que necesitaba enemigos concretos. La ambigüedad fue suplantada por la narrativa. Con el paso del tiempo, el anticristo se convirtió en una figura más grande que los textos mismos. En la Edad Media, era ya un símbolo de temor escatológico. Un rey blasfemo, nacido de una virgen impura, criado en secreto, dotado de poderes sobrenaturales, destinado a engañar a las masas y gobernar el mundo antes del regreso de Cristo. Su imagen fue nutrida por visiones, leyendas y sermones. Surgieron descripciones detalladas de su apariencia, de sus habilidades, de sus crímenes. Se escribieron tratados enteros intentando descifrar cuándo y dónde aparecería, qué señales anunciarían su ascenso, y cómo los fieles podrían resistir. Se convirtió en una obsesión teológica, en una profecía deformada por siglos de reinterpretación, y en un pretexto para la persecución. Durante las cruzadas, el anticristo fue el Islam. En la Reforma, fue el Papa. En el catolicismo, el hereje. En el protestantismo, el tirano. En el siglo XX, fue Hitler, Stalin, Mussolini. Cada generación le puso nombre y rostro, según sus enemigos del momento. Incluso hoy, líderes religiosos radicales en distintas partes del mundo acusan al Papa, a la ONU, al feminismo, a la tecnología, o a presidentes en turno de ser el anticristo. El término se ha vuelto un comodín de condena, una etiqueta lista para ser colocada sobre cualquier figura que amenace el orden moral o político dominante. Y aquí yace el gran problema: cuando todo puede ser el anticristo, entonces nada lo es realmente. El término pierde su fuerza, se diluye, se convierte en ruido. Pero aún más peligroso, sirve para deshumanizar al oponente, para justificar su exterminio ideológico o físico. Llamar a alguien el anticristo, es decir que está más allá del perdón, más allá del diálogo, más allá de la humanidad. Y eso ha tenido consecuencias devastadoras. En nombre de la lucha contra el anticristo, se han cometido atrocidades. La Inquisición persiguió y mató a miles. Las guerras de religión arrasaron ciudades enteras. Los pogromos antisemitas justificaron siglos de odio. Las cruzadas fueron lanzadas como defensa de la fe contra el mal absoluto. Y en la actualidad, se siguen promoviendo campañas de odio, censura y violencia en nombre de la verdad de Cristo contra el anticristo. Se demoniza a comunidades enteras. Se anulan matices. Se niega la posibilidad de redención. Pero, ¿y si todo esto se basa en una lectura errada, intencionadamente torcida? ¿Y si el anticristo no es un ser que vendrá, sino una actitud que ya está? ¿Y si no se trata de una profecía literal, sino de una advertencia ética? Al revisar el contexto de las cartas de Juan, queda claro que lo que se denuncia no es la llegada de un monstruo apocalíptico, sino el surgimiento de doctrinas que niegan el mensaje central de Jesús, el amor, la encarnación, la comunión. Juan no habla del fin del mundo, sino de una comunidad dividida, de maestros que desvían, de egos que eclipsan el servicio. El espíritu del anticristo es aquel que sustituye la entrega por el dominio, la verdad por la manipulación, la humildad por el espectáculo. Visto así, el anticristo no es un personaje con número y nombre oculto, sino un patrón que se repite. Es el líder religioso que usa a Dios para enriquecerse. Es el político que cita la Biblia para justificar la violencia. Es el fanático que prefiere la doctrina a la compasión. Es el sistema que sacrifica personas en nombre de principios vacíos. Es la estructura que convierte la fe en arma, el culto en comercio, el mensaje en dogma. El anticristo no se manifiesta con cuernos ni con milagros falsos. Se manifiesta con discursos que apelan al miedo. Con promesas de salvación exclusivas. Con condenas absolutas. Con adoración del poder. Con odio justificado como defensa de la verdad. Se manifiesta cada vez que alguien elige la exclusión sobre la inclusión, la supremacía sobre la justicia, la ley sobre la misericordia. En este sentido, el anticristo ha estado con nosotros desde siempre. En los altares del templo y en los tronos de los reinos. En las bibliotecas de los inquisidores y en los púlpitos del odio.
En la ambición de Constantino y en las visiones de Savonarola. En los gulags y en las cámaras de gas. En las dictaduras disfrazadas de cruzada. Y también, silenciosamente, en cada acto donde el amor es despreciado por no ser útil, por no ser rentable, por no ser lo suficientemente rígido. Los evangelios no hablan del anticristo, pero se advierten contra los falsos profetas. Jesús no describe un tirano que vendrá a dominar el mundo, sino a aquellos que usan su nombre para desviar a otros. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino. ¿Y no es esa una definición más precisa del espíritu anticristiano? Usar la figura de Cristo para negar a Cristo. Usar el evangelio para justificar lo contrario del evangelio. Es irónico, incluso trágico, que muchos de los que más hablan del anticristo actúan exactamente como él. Se presentan como defensores de la verdad, pero propagan el odio. Se erigen como representantes de Dios, pero son incapaces de compasión. Quieren restaurar el reino, pero solo a través del miedo. Hablan del amor, pero desprecian a los distintos. Predican la fe, pero niegan la duda, la pregunta, el crecimiento. Y en su cruzada contra el mal, terminan sirviéndolo. Por eso es más cómodo imaginar al anticristo como una entidad lejana. Una figura que vendrá algún día, con señales inconfundibles. Porque así no tenemos que mirarnos a nosotros mismos. No tenemos que cuestionar nuestra religiosidad hueca, nuestra moral selectiva, nuestra ética complaciente. Mientras el anticristo sea otro, todo está bien. Pero, ¿y si el anticristo soy yo? ¿Y si soy yo cada vez que elijo el juicio sobre la empatía, el poder sobre el servicio, la obediencia ciega sobre la conciencia? Esta es la verdadera tragedia del mito, que al convertirlo en espectáculo, perdemos su advertencia. Que al buscar un monstruo, olvidamos al humano. Que al esperar una señal, ignoramos las consecuencias de nuestros actos. El anticristo, en su forma más peligrosa, no es alguien que niega a Jesús con palabras, sino con actos. No es alguien que destruye iglesias, sino alguien que las llena de arrogancia y vacío. No es un hereje, sino un hipócrita. Y si esto es así, entonces la lucha contra el anticristo no se libra con dogmas ni con exorcismos. Se libra con integridad, con humildad, con justicia, con la valentía de mirar hacia adentro, de desmontar nuestros ídolos, de renunciar al poder cuando se convierte en tiranía, de corregir cuando hemos fallado, de amar cuando es más fácil odiar. La Biblia nunca quiso que temamos al anticristo. Solo quería que no lo alimentemos, que no lo justifiquemos, que no lo vistamos con nuestras banderas, que no lo adornen nuestras iglesias, que no hable desde nuestros micrófonos. Lo que más teme el anticristo no es a Dios, sino a que lo desenmascaremos. Y entonces, el mayor acto de fe no es esperar la salvación del cielo, sino combatir el mal que nace en la tierra. El mal que se disfraza de virtud. El mal que canta alabanzas mientras siembra división. El mal que se sienta en el templo y se cree dueño del altar. El anticristo no está por venir. Siempre ha estado. Y cada generación debe decidir si lo obedece, o lo expulsa de sí misma.